Bueno, hermanos, vamos a conversar un tema, como decía Marcelo, que es un tema más bien moderno, nuevo, que es el de la supervisión. Yo estuve mirando el programa del curso y probablemente tanto Larry, al menos Larry, y al menos el padre Luis, probablemente lo nombraron, que es el tema de la supervisión. Cuando hablamos de supervisión, nos imaginamos muchas cosas. Vamos entonces a aclarar. Primero vamos a tratar de mostrarles la necesidad de la supervisión, porque es algo que nos cuesta, ¿no? Y en Chile tenemos como la cultura de que cualquier cosa que nos supervise, ocupamos el nombre de supervisor para el jefe del trabajo. ¿Ah? Entonces, eso tiene como es como si fuera alguien que nos está grabando y está esperando nuestro error para corregirnos, para hacernos el descuento, ¿no? Entonces, a veces se produce mucha resistencia cuando hablamos de una supervisión pastoral o una supervisión en el acompañamiento, pero en realidad estamos hablando de una ayuda potentísima y eso es lo que queremos eh, eh, entender, ¿ya? Entonces yo les voy a tratar de explicar eso y les voy a presentar brevemente un esquema de lo que una persona podría, son diferentes modalidades, yo quisiera solamente presentar uno, bajo la premisa que cada uno tendría que ir desarrollando su propio estilo, ¿no? Pero un esquema de una posible supervisión. Y después con Marcelo se los voy a enviar el texto, una, por así decirlo, un cuadrito esquemático para llenar, que nos sirve sobre todo al principio cuando no estamos tan acostumbrados, ¿ya? Entonces les voy a mostrar una presentación ahí. Por supuesto que si alguno de ustedes quiere interrumpir, preguntar, levanta la mano y pregunta, ¿ya? Yo, como estoy compartiendo pantalla, no los veo a todos, entonces me dicen el nombre si es que no me aparece acá el nombre, ¿ya? Bueno, hemos llamado a este encuentro ser supervisados por otro, por otra, para saber qué va pasando conmigo. Entonces, lo importante es que la supervisión tiene un foco muy importante, no es el único, por supuesto, en una ayuda para nosotros. Entonces no es el jefe, no es el controlador, es alguien que nos quiere ayudar. Y yo quisiera mostrarle esta imagen, la primera, que creo que es muy gráfica, ¿no? Los que conducimos auto, los que conducimos el auto, nos damos cuenta que el auto tiene lo que se llama puntos ciegos en el espejo retrovisor. Y hay una parte de un auto que me puede adelantar por la derecha que yo no lo veo. Y si yo me cambio de pista, lo voy a chocar. En la vida es así. Siempre vamos a tener algunos puntos ciegos. Entonces la supervisión quiere estar al servicio de esos puntos ciegos. En el fondo es un otro que trata de ayudarme a mirar y reflejarme algunas cosas. Por eso el espejo, reflejar, porque el primer responsable soy yo mismo, ¿no? Reflejar algo que yo a veces, por mis límites que son naturales, no tiene que ver con preparación esto, ¿eh? La preparación por supuesto que nos ayuda, pero siempre vamos a tener puntos ciegos, como en el auto. Así que la supervisión, la primera imagen que yo les quiero proponer es la de el espejo retrovisor. Por eso tiene este otro espejito pegado que a veces lo venden en los locales de accesorios de automóviles para reducir el punto ciego. Y con todo, igual queda un punto ciego. Por lo tanto, la supervisión a la que les queremos invitar a tener en sus prácticas pastorales y de acompañamiento tiene que ver con estar al servicio, con este deseo profundo de servir al Señor en medio de este ministerio que el Señor nos da a todos los bautizados, de poder acompañar a otros a peregrinar, digamos, por la vida de la fe. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos entendiendo cuál es el concepto, ¿no? Porque el supervisor en muchas de nuestras culturas es el jefe. Entonces, lo primero que entendemos por supervisión, ¿de dónde viene? ¿Mm? Primero, es un concepto usado en terapia. Entonces, ustedes tienen que hacer la traducción, ustedes son personas ya preparadas, grandes, la traducción a un lenguaje pastoral. Hay algunas cosas que pueden sonar muy psicológicas, pero es porque eh, estamos citando un autor textual y en eso hay que ser muy respetuoso. Ahora, el concepto de supervisión en la pastoral, nosotros no lo hemos desarrollado mucho. ¿Mm?
está un poco más desarrollado en algún centro de acompañamiento en España y los ingleses lo tienen bastante bien desarrollado en un centro pastoral en Londres. El resto no lo hemos desarrollado mucho. No hay mucha literatura de esto. Por eso vamos a aplicar algunas cosas maduramente y responsablemente de la terapia al concepto de supervisión que vamos a ocupar acá. Entonces, ¿qué es una terapia? Es un instrumento de trabajo de profesionales que realizan acciones de ayuda de diferentes modalidades y ámbitos. O sea, cualquier tipo de relación de ayuda entra en una posible supervisión. Y sería conveniente que entrara en una posible supervisión. Y ahí está la psicoterapia, la orientación organizacional, la orientación vocacional, alguna terapia grupal, algún trabajo de discernimiento espiritual y también el acompañamiento espiritual. ¿Ya? Entonces, es un concepto de la terapia que nosotros vamos a ocupar aquí y porque la ciencia nos ha mostrado que es muy útil, ¿ya? En el sentido etimológico, supervisión es mirar desde lo alto, lo cual introduce la idea de una visión global, no de una visión, digamos, inquisidora, no es el guardia de la penitenciaría que está en la torre con su ametralladora, esperando a que un interno salte a la pared para darle un balazo de goma y hacerlo caer. No es eso. Es una visión no inquisidora, sino global. Miren, y les propongo esta imagen. Esta imagen es de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y es un alejamiento que se hace del lugar del Calvario y después se acerca nuevamente como en una visión de gota. Lo que Gibson quiso hacer ahí es la lágrima del padre frente a la muerte de su hijo. Me parece a mí que representa muy bien el sentido profundo de la supervisión. Es mirar desde la distancia aquellas cosas que no necesariamente el que está en la mitad del problema puede ver. Entonces, no es una mirada inquisidora, es una mirada complementaria, colaborativa, que busca ayudar a mirar la totalidad de la situación en la que yo me encuentro. Vamos a proponer algunos ejemplos para esto, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de buscar una definición, diríamos que la supervisión es mejoramiento del trabajo, ¿ya? La supervisión es una acción colectiva porque al menos tiene dos personas, pero también puede ser una supervisión grupal, de equipo, en razón de lograr un mejor desempeño. En ese sentido, la supervisión aplicada al acompañamiento es un tipo de relación de ayuda que se establece entre esas dos personas, donde uno trae el trabajo realizado para compartirlo en la búsqueda de una visión constructiva, de esta visión, digamos, amplia, que tratábamos de graficar con esa imagen de esa película tan bonita, ¿no? Entonces, si hablamos de supervisión, tiene dos grandes vertientes. Esta es toda la parte introductoria, así que lo vamos a pasar rápido. Una es una supervisión formativa. Los que nos hemos formado para alguna relación de ayuda de tipo profesional, por ejemplo, para ser psicoterapeutas, tenemos una supervisión formativa y cuando entramos a la práctica, la persona que tratamos nosotros, el paciente o el cliente, como se llame según la escuela psicológica, sabe que tú vas a ser supervisado. Entonces sabe que tú vas a compartir algunas cosas, vamos a ver qué es lo que se comparte, con otro que te va a ayudar a mirar. Entonces hay una supervisión, normalmente es inicial, que es formativa, que busca acompañarme en el proceso donde yo voy adquiriendo herramientas. Entonces, es lo que a lo mejor hay muchos de acá, aquí puede haber algún terapeuta, lo estamos explicando en lenguaje sencillo, algún profesor, ya, yo por lo menos Marcelo, que cuando el profesor hace la práctica pedagógica, está con otro profesor ahí adentro. Tiene que entregar las planificaciones. Entonces, hay una supervisión, esto es más común de lo que pensamos, lo que pasa es que no tiene este nombre. Esto es más complejo, sí, porque tiene que ver con la intimidad de otro. Pero todos nosotros de alguna manera hemos estado expuestos a una supervisión. Y hay una supervisión que es formativa, que acompaña todo un proceso inicial de adquisición de capacidades o de técnicas. Pero hay otra supervisión que es la que nosotros quisiéramos llegar a anhelar, que es la colaborativa.
Cuando una persona tiene ciertas herramientas mínimas para realizar un trabajo, pero así todo, sabe que tiene puntos ciegos y por lo tanto crea una sana necesidad, digo sana que no sea dependiente ni ninguna de esas cosas, sana necesidad de dejarse ayudar por otros en el servicio que está prestando. En este caso, el acompañamiento espiritual, cuando hay cierta experiencia de acompañar a otros en el encuentro con el Señor, nos damos cuenta que siempre el misterio de la persona que tenemos al frente, que es una maravilla, nos desborda. Y por lo tanto, probablemente sintamos la necesidad de dejarnos ayudar para seguir siendo instrumentos para que esa persona se encuentre con el Señor. Por eso la idea es pasar de una primer tiempo de supervisión formativo a un tiempo permanente de supervisión colaborativa. ¿Ya? Iniciar con la formativa para pasar a la colaboración permanente. Esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, algunas características. Esto es introductorio porque vamos a parar en algún momento y yo les quiero invitar a que conversemos. ¿Mm? Cuando uno dice, bueno, va a venir una persona que va a ayudarme a tener esta visión, digamos, eh, global, ¿ya? Que no es un jefe, que no es un contralor, que con todos los respetos que me merecen esas funciones si es que alguno de ustedes las desempeña, ¿no? O alguna de ustedes las desempeña. ¿Mm? Eh, Primero, la supervisión en el acompañamiento espiritual es una relación de colaboración y no de poder. ¿Mm? Eh, Quien a nosotros, a ustedes, les pueda acompañar un supervisor, una supervisora, en el acompañamiento espiritual que ustedes realicen a otros, les colabora, no les manda. ¿Ya? Miren, ya tenemos harto con tener jefe, eh, una familia, que hay que consensuar las decisiones. Varios de aquí son clérigos, un obispo y un vicario y un párroco, y para sumarle otro jefe. Nadie aguanta, no hay derecho, ¿no? El supervisor no es un jefe, la supervisora no es la jefa, ¿ya? Es una colaboración, ¿ya? Lo segundo es que el acento en una supervisión es el proceso y la dinámica. No es el medio, no es la supervisión en sí misma. Porque así lo hablaron ustedes con Larry, creo, según lo que yo vi, y algo puede haberles dicho también el padre Migone. Hay relaciones de ayuda que se agotan en algún momento. Y uno puede cambiar de acompañante espiritual, de un doctor, porque esa relación se agotó. ¿Mm? En ese sentido, la relación de supervisión entra en la misma dinámica. No es una relación cerrada en sí misma. No es que yo haga las cosas para que la persona que me supervise, mi supervisora, mi supervisor, esté contento conmigo como acompañante espiritual. El foco es el proceso de acompañamiento de una persona. No es mantenerlo contento a él o a ella. ¿Ya? Y el motivo fundamental de hacer una supervisión es el intercambio, la pluralidad de posibilidades, es abrir la cancha, digamos, al lenguaje futbolístico. ¿Mm? No es cumplir. Quiero ser insistente en esto porque sobre todo al principio, a todos los que hemos tenido que aprender a hacer supervisión, nos cuesta y nos aparece la figura del supervisor que hay que cumplirle, que no caigan en esa tentación. Probablemente vamos a caer todos, pero no caigan en eso. Tratemos de defendernos de eso, ¿no? Y una verdad, cuando nosotros entremos en una supervisión, ustedes probablemente le pidan que les acompañe como supervisor, como supervisora, a una persona que ustedes consideren que tiene la experiencia del tema. ¿Mm? Pero cuidado con otra tentación de llegar, que una tentación al infantilismo que le llamo yo, al infantilismo en la ayuda, que es llegar donde la persona que supuestamente sabe y decir qué es lo que tengo que hacer, porque en esta relación de acompañamiento estamos bloqueados, no logramos avanzar. Traspasarle la responsabilidad al otro. Es que, es que usted sabe más. No,
Nadie sabe más de la persona acompañada que quien le acompaña. Si ustedes van a ser acompañantes espirituales, ¿ya? De diferentes personas, ¿m? Su supervisor o supervisora, quienes ustedes escojan para esto, no va a saber más de esa persona que ustedes que la han entrevistado, que le han abierto el corazón, que conocen sus sentimientos, sus resistencias, sus dificultades. Por lo tanto, el supervisor y la supervisora miran, confrontan, plantean, invitan, pero no decide, porque no es el jefe. Y nadie conoce más que ustedes mismos. Les pongo un ejemplo. Varios de los que están aquí son padres o madres. ¿Mm? Y varios de los que están aquí, algunos de sus hijos, participan en la parroquia. ¿Quién conoce más a esos jóvenes? ¿El párroco o ustedes? Ustedes, obvio. Aquí ocurre más o menos lo mismo. Nadie va a conocer a esa persona tanto como ustedes, entonces tienen que confiar en lo que ustedes están viendo, ¿ya? Confiar en las capacidades, ¿no? Entonces, no buscar paternalismo en el servicio del acompañamiento, no buscar un padre que me diga lo que yo tengo que hacer, no buscar un gurú que me diga lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿quién no es supervisor? ¿Ya? Miren qué simpático la gente topo. ¿Quién no es un supervisor? Es un espía, es un intruso que busca como este amigo, la gente topo, con una lupa en que yo me equivoqué. Eso no es un supervisor. Un supervisor es una persona que busca ayudarme a tener una visión global, ¿ya? Que tampoco es un supervisor, es un jefe. Tampoco es un jefe que da órdenes y es el primer responsable. En el acompañamiento espiritual, el primer responsable es la persona que se está acompañando. Él es el primer responsable. No podemos infantilizar la fe ni a las personas, ¿ya? Ustedes le colaboran a él y el supervisor les colabora a ustedes, pero no es el jefe. No es que diga, mira, esta persona es un máster, ¿ah? Esta hermana, esta señora, esta psicóloga, este señor, este terapeuta es un máster en acompañamiento, entonces lo que él diga yo le hago caso. No, eso no es un supervisor, ¿ya? No da órdenes y es el primer responsable. El primer responsable es la persona y nosotros tratamos eso con mucho respeto, con mucha adultez, ¿no? Nos acercamos al acompañamiento, si nosotros somos acompañantes, como quien se quita las sandalias porque está delante de un terreno sagrado. Por eso tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Que tampoco es un supervisor, el paño de lágrimas. Miren qué bueno este meme, que los mandan siempre a los teléfonos. ¿Ah? La supervisión no es un espacio para llenar las propias penas de suyo. ¿Alguna vez puede ser que el supervisor nos encuentre colapsados? Sí, pero será una cosa puntual. ¿Y alguna vez tendrá que removernos para que reaccionemos? Sí, puede ser una cosa puntual. Pero la supervisión no es el espacio para llenar las propias penas. Aquí, con mucho respeto, con delicadeza y con un amor profundo a la humanidad, hablamos del proceso de otro, ¿ya? En ese sentido, el supervisor tiene que dejar claro que no es el acompañante espiritual en ese espacio. Alguno dirá, es que a lo mejor él me puede supervisar. Yo no lo recomendaría. No recomendaría que el supervisor fuera el propio acompañante, en general, ¿ya? Tiene pros y contras. Después, si quieren, lo podemos conversar. Pero no es el paño de lágrimas, ¿ya? ¿Qué otra cosa no es un supervisor? Es un yes man o un fans. Si ustedes encuentran a alguien que les ayude, una supervisora, un supervisor, que cuando ustedes le presenten las situaciones, les diga que está todo fantástico, los complazca que les diga, hoy debería ser al revés, tú deberías ser mi supervisor, y a uno se le hincha el pecho y dice, ah, sí, yo ahora sí que lo hago. Eso no es un buen supervisor. Eso no es un supervisor. Un yes man que diga todo que sí. Entonces, lo hiciste fantástico, maravilloso, nadie podría haberlo hecho mejor, y el típico cumplido, ¿no? O sea, estás como para que tú me supervises a mí. Bueno,
Si les pasa eso, vayan pensando responsablemente y adultamente en buscar otro supervisor, porque no es un yes man, ni un fans. No alaba al acompañante y encuentra todo maravilloso, sino que en el fondo invita siempre a mirar con mayor responsabilidad. Y por último, otro estereotipo, a mí se me ocurrieron varios, por ejemplo, no es un boxeador, no es que ustedes vayan y que los vayan a golpear y les van a encontrar todo malo. Más de alguna vez el supervisor nos confronta fuerte, puede ser, pero de suyo no es un espacio para la confrontación negativa así fuerte, frontal y para nada. Es un espacio amplio de colaboración. Y por último, el supervisor, la supervisora no es Dios todopoderoso como este pantocrátor, así como que te abraza, ¿no? ¿Ah? Como que está todo bajo. No es el poseedor de la verdad. O sea, si ustedes van y le dicen al supervisor, a la supervisora, eh, estamos en esta situación de bloqueo en el acompañamiento espiritual con la persona X, ¿qué hago? Eso de entrada es un error. Es como cuando al acompañante espiritual alguien le pregunta, no sé qué hacer, dígame usted. Fatal. Eso no es. ¿Ya? Eso no es. Entonces, yo quisiera proponerles 4 símbolos de supervisión que son los que están aquí. El primero ya lo dije, que es el espejo para los puntos ciegos del auto. ¿Ya? Así como un supervisor o una supervisión no es un espacio de espía, ni de paño de lágrimas, ni de yes man, ni que el supervisor se crea Dios. Hay otras cosas que siempre son un símbolo, siempre quedan cortos, siempre tendrán límites, pero a mí me parece que pueden graficar bien algunas actitudes ¿eh? eh, que caracterizan la supervisión antes de entrar a la práctica de cómo lo haremos, ¿no? Primero, si volvemos a la etimología, la supervisión mirar desde lo alto, lo cual introduce la idea de una visión global, yo les propongo una primera figura que es la del dron. Todos hemos visto alguna vez un dron, aunque sea en las noticias. Yo nunca he tenido uno en mis manos. Yo no sabría ejecutarlo también. Pero esta foto me parece muy gráfica porque está la cámara que puede llegar a lugares donde yo no puedo llegar, ¿ya? Y esta persona que está aquí controlando el dron puede ver a través de este instrumento. Y, por ejemplo, si está buscando un tipo de planta que está extinta por los cerros, se, viendo estas imágenes, podría tomar la decisión de ir a buscar esas plantas. ¿Ya? A lo mejor sin este instrumento podría subir al cerro, ir a buscar las plantas y encontrarlo, pero es un poco temerario, ¿no? Entonces lo que hace la supervisión es ayudarnos a no ser temerarios. Y es cierto que a veces tenemos que ser arriesgados, ¿no? Pero la creatividad y los riesgos son para otras cosas, no cuando está en juego el corazón y el alma de las personas. Por esto es muy delicado, es lindamente delicado, no se asusten, no tengan miedo a iniciar procesos de acompañamiento, de prepararse bien, ¿ya? Eh, yo creo que gracias a Dios hemos ido saliendo de que los únicos que acompañaban espiritualmente son los sacerdotes y después las religiosas. Gracias a Dios hemos ido superando eso. Por Dios, ¿qué aporte pueden hacer ustedes? Y hay muchas visiones que ustedes tienen que, que pueden ser una riqueza preciosa para muchos, ¿no? Entonces, la primera imagen que yo les propongo es la del dron. Al fin y al cabo, las decisiones las tiene que tomar esa persona. Y esa persona que toma decisiones es ayudada, pero el dron no puede tomar decisiones. El dron mira espacios donde uno a veces, producto de sus propios límites, sus propias cegueras, de eso vamos a hablar, de la transferencia, la contratransferencia, no podemos llegar. Esta es la primera imagen que les propongo como supervisión. La segunda es esta. Todos hemos ido alguna vez al oftalmólogo y nos ponen esos lentes que están llenos de perillas y que mueven y ponen unos cristales, ¿no? Entonces, esos cristales a mí me ayudan a mi músculo a poder enfocar si tengo astigmatismo. Entonces, la supervisión es una ayuda,
pero yo me puedo mandar a hacer los lentes y no ocuparlos. Entonces, la supervisión nos ayuda a mirar y a mirar bien. Ahora, ¿qué hago yo con esa mirada? Ese es el punto siguiente, que tiene que ver con el acompañamiento, pero aquí estamos hablando de la supervisión. ¿Mm? Esa es la segunda imagen que yo les propongo como para motivarlos a la supervisión, a buscar un supervisor, una supervisora que les pueda ayudar, ¿no? Y la última imagen que yo les propongo, la cuarta, porque la primera es la del espejo, la otra la del dron, la de este aparato, no sé cómo se llamará, digamos, ¿no? Que ocupan los oftalmólogos para poder mirar. Y esta es la que a mí me parece más gráfica, que es la de cuando yo compro un automóvil, ¿ya? Imagínense lo siguiente, ¿m? Que el auto es un problema, ¿m? Un problema que es la relación de acompañamiento no en el sentido problemático de dificultad, sino de algo a trabajar. Ustedes están en la mitad de esta relación de acompañamiento, están en el centro, están arriba del auto, sentados en el asiento del conductor. Y si ustedes están, vayan imaginándoselo, ¿eh? Ustedes están arriba de ese auto y yo les pregunto lo siguiente. Están en la concesionaria, están arriba del auto. Están metidos en la mitad del problema. A punto de comprarlo, pero tienen dudas. Entonces, yo les puedo preguntar, a ver, el auto en el que tú estás, tienen que pensar que están adentro del auto. Porque eso establece una relación de ayuda, meterse un poco en el problema, ¿no? Ya, este auto, ¿es automático o es mecánico? Ustedes van a mirar y van a decir, ya, es mecánico, ya. ¿Y el tablero es digital o es análogo? ¿Tiene agujita o tiene numeritos con luces? No es digital, aparecen los números ahí. Ya, perfecto. El color del tapiz, no, mira, es un tapiz gris y no sé qué. Ya, perfecto. Eh, no sé qué otra cosa les podría preguntar de un auto. ¿Qué tipo de freno de mano tiene? ¿El botoncito, la palanca que se tira? Y ustedes podrían describirme el auto. Yo les pregunto la marca. No, si mira, es un auto Chevrolet, porque la marca está siempre en el volante ahí adelante, lo pueden ver, ese detalle. Y el color, miro por el capó y es rojo, perfecto. Pero ahora yo les pregunto, ¿y las llantas son de aluminio o son fierro? Ah, es que no, las puedo ver desde acá. Un detalle que se te pasó. Cambia el precio si es aluminio o fierro. Y después yo digo, uno va a un concesionario, todos los autos están lindos, limpiecitos. Digo, ¿este auto es nuevo o es usado? Mira, en realidad puede que sea nuevo, pero a lo mejor está muy limpio, no sabría decirlo. Veámosle la patente, la matrícula atrás. Es que no la puedo ver. Ah, ya. Oye, ¿y por las puertas tiene algún rayón? ¿Tiene alguna línea? No, tampoco la puedo ver. Ya, entonces, ¿qué necesitas tú? Que venga alguien de tu confianza y se ponga fuera del auto y te diga, mira, tiene llantas de aluminio. Ah, le sube el precio. ¿Y la patente tiene 4 letras o tiene 2 letras? No, si tiene 2 letras, el auto ya es viejo. Ya, y tiene un par de rayones en el tapabarro trasero que tú, cuidado porque te los van a cobrar de más. Ah, ya, tiene algunas cosas. Eh, ¿Qué más? Y el tubo de escape es doble, está tuneado y tiene luces. Entonces uno dice, el otro a mí me ayuda a mirar detalles que yo no puedo ver y es porque mi condición limitada sí lo da. Entonces, la supervisión quiere ser esa persona que está fuera del auto, como este señor de la fotografía, que me ayuda a mirar aquellas cosas que yo no veo en la relación con el otro. ¿Mm? Entonces, ejercicio 1. ¿Ya? Yo les voy a invitar a que ustedes puedan pensar, vamos a dar 5 minutos, hay algunos que están ahí juntos. ¿Mm? Eh, Serán matrimonios, vecinos, amigos, no sé. Eh, Ustedes están, los que están ahí, háganlo, pueden hacerlo de a dos, pero háganlo personalmente y yo les voy a pedir a 5 personas después que en un minuto me compartan la lista, no me justifiquen, no, no, padre, lo que pasa es que no. ¿Qué temores tengo?
este y este otro, ¿ya? En honor al tiempo. Entonces yo les voy a dejar dos preguntas a la luz de la primera parte que yo he querido es motivarles a la necesidad de un supervisor, ¿ya? Ahora, en la segunda parte vamos a ver, en realidad, qué es lo que hacemos en la supervisión. Pero a la luz de lo que yo les he planteado, de estas imágenes, ¿ya? Porque la primera parte para mí es clave, motivarlos a buscar una supervisión. Desde la experiencia pastoral que ustedes tienen, ¿ya? En la parroquia, en la comunidad, en el ambiente eclesial en el cual sirvan, ¿ya? Ustedes como diáconos, las mujeres presentes aquí, en su misma vida eclesial, todos tenemos una experiencia, más allá que no tengamos una relación de acompañamiento espiritual formal con otra persona, pero en la catequesis, en la buena conversación que alguien viene a contarme un dolor, a la luz de esa experiencia que yo he tenido, y yo les planteo esta figura, ¿no? De esta visión global desde arriba que me ayuda a ver detalles. Desde su experiencia, ¿en qué podría ayudarle la supervisión? No, a mí podría ayudarme porque me cuestan las personas que no sé enfrentar el dolor de una madre que ha perdido un hijo. A mí podría ayudarme porque a veces mi carácter me traiciona con algún tipo de persona. ¿Ya? Y lo más importante, creo yo, que nos cuesta mucho al iniciar una experiencia como esta, sabiendo que vamos a tocar el corazón de las personas, ¿qué temores tengo de dejarme supervisar por otro? Entonces yo les voy a dar ahora, son un cuarto para las 12, 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes puedan responder estas preguntas. Y los siguientes 5 les vamos a pedir a 5 de ustedes, solo 5, que en un minuto respondan esto. ¿Estamos? ¿Les parece, Marcelo? Perfecto, está conectando mi micrófono. Muy bien. Ya, estamos. Va- ¿Vamos a pasar a sala o no, Marcelo? Entiendo que el trabajo lo hacen en sus casas, ¿no? Yo creo que no es necesario. Eso, el trabajo es personal. Francisco, hay preguntas en el chat por si quieres echar una miradita. Ya, las vamos a responder, ojalá todas, ¿eh? Sí, recuerda que tenemos hasta las 12:20 Perfecto. para ir cerrando. Sí, gracias Joaquín y Margarita por la pregunta. Vamos a responderla más adelante porque está en una de las cosas que vamos a tratar.
Vamos a responderla también. Bueno, vamos a ir volviendo. Entonces, libremente les pediría a 5 personas que compartan eh, algo de lo que lograron ver rápidamente. Vamos, ¿quién se anima? Acá, Bernardo, siempre Bernardo. parte los primeros. De acuerdo en la pregunta, ayudarme en experiencia de supervisión, para mí es súper importante, la primer sentido, el sentido de equipo de trabajo, o sea, es decir, un equipo que está al servicio de este acompañamiento. Y como hacía usted el paralelo con el tema de la educación, yo me acordaba de Finlandia. El proceso de que ellos hacen de supervisión es constructivo, mejorar lo que están, o sea, poner el acento en lo que se puede mejorar y lo que se está haciendo bien, reforzarlo. No es con el sentido de crítica en el acompañamiento de la supervisión. Y de acuerdo a haciendo paralelo, los que son los educando están viendo cada característica y el desarrollo potencial de cada uno de los alumnos. O sea, no es algo como uniformidad de enseñarlo, sino que van desarrollando las capacidades. Perfecto. Y haciendo ese paralelo con el acompañamiento. Cada Ya. persona que me toca acompañar tiene sus propias historias, sus propios caminos. Y en eso también yo puse el tener una supervisión también me ayuda a ver el tipo de diálogo que estoy teniendo sin entrar en lo específico de lo que se está conversando, pero si estoy realizando bien las preguntas abiertas o cerradas, si también la línea de acción o alguna pregunta que debería hacer para la próxima sesión, cómo enfocar el camino, los lineamientos hacia dónde va surgiendo este acompañamiento espiritual. O sea, hay varias cosas que Ya, son importantes súper. en la supervisión. Eso. Gracias, Bernardo. ¿Alguien más? Sí, por aquí. Bueno, yo veía, por ejemplo, que la experiencia definitivamente de la persona que pueda apoyar en la supervisión sería muy importante, ¿no? Para ayudar en que vaya en la correcta dirección, además de las emociones que me ayude a identificar las emociones que se están dando en el proceso, tanto en la otra persona como tal vez en mí, y para actuar correctamente. Y así como la parte tal vez de los temores es en esos momentos que tal vez si uno identifica que tanto el supervisor como uno pudieran haber no muchas discrepancias tal vez respecto a un tema, entonces cómo manejarlo. Eso. Perfecto. Por acá, Germán. Por acá. Espera, es que Germán. antes estaba Berta y Luis, que levantaron la mano. Gracias. Después Moisés y después Germán, y ahí terminamos. Y Carlos, ya. En cuanto a lo positivo que puede ser, a lo que a uno lo ayuda, claro, nos ayuda en esta vista desde fuera para dar orden, un formato, a veces vicios o ripios que uno tiene mal aprendidos,
algunos cuidados que debemos tener, visión de situaciones del acompañado y también actualizaciones, porque uno también se tiene que ir actualizando y hay otro que también puede estar mucho más capacitado en ese sentido. Y dentro de los temores, por la experiencia que uno tiene laboral, de la mala supervisión, que claro, reconocen errores, debilidades, y van haciendo una pauta a gotejo, esto lo hizo o no lo hizo. Entonces es como todo lo que nosotros fallamos para tomar luego decisiones. Y aquí viene el otro temor, que se tomen decisiones sobre aspectos que van más allá de lo que es el acompañamiento. ¿Ya? Y eso sería porque, claro, el supervisor quizás no es el más idóneo o tiene prejuicios y que eso marcan en este acompañamiento. Gracias, Lucho. Saludos. No nos veíamos hace tiempo. Siguiente, ¿quién más venía? Después está Berta y no, Moisés de Renca. Hola, Pablo, de tanto tiempo. Hola, Moisés. Bueno, dentro de la primera pregunta, siendo súper conciso, es ¿para qué nos ayuda la experiencia de la supervisión? Es detectar errores en conceptos o en acciones, también para potenciar, para innovar y tener una otra mirada respecto a lo que se pueda estar conversando. Eso siento que la experiencia de la supervisión me debería ayudar. Y dentro de los temores, solamente puse dos que son los que más eco me hacen, que es el ser juzgado y ser comparado. Perfecto. Eso, Estupendo. okay. Ya pues, un abrazo. Carlos y Edith. Abrazo. Y después había alguien más, parece. Carlos y Edith. Edith y Carlos. Andrés. Le doy la palabra primero al compañero Germán y después voy yo. A vivir en él. Gracias. Con respecto a lo de ayuda, yo lo sinteticé en, bueno, aplicar una buena metodología en términos de lo que hemos visto a través de este curso. Lo segundo, o sea, no perder el norte, un poco poniéndome yo, la persona que tengo al frente, digamos, y todos aquellos elementos que debemos ser respetuosos de la persona humana que tenemos al frente. Lo tercero también es que me ayuda a reconocer cuándo debo derivar caso, cuando yo me haya superado frente a una situación puntual, derivar con un especialista, con un profesional. Y lo otro que es importante que también es poner freno humano, porque de repente uno puede llegar con mucho ímpetu, digamos, a este proceso de acompañamiento, pero también le puede poner máquina al asunto y no respetar los tiempos del otro. Y último tema, la evaluación del proceso, porque lo que usted estaba comentando anteriormente. Y con respecto a los temores, bueno, acentuar a lo mejor mis inseguridades frente a algunos temas que no me siento capacitado y que me puede llevar a sentir no ser la persona apropiada para acompañar a una persona determinada. Eso. Gracias. Y por último, Edith y Carlos, ahora sí. Ahora sí, disculpe que me haya tomado la atribución, lo que pasa es que justo mi señora estaba conectada y estaba hablando, entonces, por eso. Bueno, el asunto, la primera, no la primera, sino que comparto mucho con ellos, una para evaluar con respecto a que lo positivo que se generaría para mí el asunto del supervisor. Pero por sobre todo, de alguna forma, me he dado cuenta que el hermano a quien uno acompaña es un santuario de Dios, con lo que hemos visto, es tierra sagrada. Entonces, el hecho de tener un supervisor, de alguna forma, me da esa libertad para poder ir evaluando efectivamente si vamos en buen camino, si tomé buenas decisiones o si mi discernimiento, digamos, constante con respecto a lo que se va realizando, va bien o va mal. Eso es, digamos, lo que me agrada del supervisor. Ahora, con respecto al revés, digamos, lo que me preocupa principalmente sería, por ejemplo, encontrarme con algún supervisor que quizás tuviera un estilo de abuso de poder, ¿ya? O con, digamos, con sed de autoridad.
como lo que se comentaba delante. Entonces, eso me preocuparía si me tocara, entre comillas, un personaje en ese sentido. Ya, Ese es mi compartir. súper. Bien. A ver, vamos a ir respondiendo algunas cosas. Hay algunas preguntas que están acá que me parece... hay algunos aportes también bien bonitos. Hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo en lo que viene ahora, ¿ya? Si alguno de los que pusieron preguntas hasta ahora consideran que no la respondimos, al final levanta la manito y la hace de nuevo, ¿ya? Eso. Gracias, hermanos, a todos. ¿Mm? Vamos a aclarar algunas cosas. Entonces hemos realizado nuestro diálogo. Ahora la pregunta es, ya vimos más o menos el concepto, yo intenté motivarlos a tener un supervisor, una supervisora. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Mm? Hay que tener algunas consideraciones previas que me parece a mí que ya responden a algunos temores, ¿ya? Primero, el propio Moisés preguntaba por el chat, es por qué yo no puedo compartir lo que me comparten con un supervisor, por una razón bien sencilla, porque en esta técnica de supervisión, en la técnica de la supervisión, primero, cuando nosotros hacemos acompañamiento espiritual, cualquiera de nosotros que tiene acompañamiento espiritual, decide libremente abrir el sagrario de la conciencia con ese otro y no con el siguiente, con ese otro y no con sus amigos, con ese otro y no con su supervisor. Entonces, la diferencia de que alguien cuente en una reunión social sus sentimientos o sus dolores y alguien en este espacio que es reservado, que es específico y que está protegido éticamente por el secreto, aunque no por la ley, ¿ah? Yo no debería comentar lo que ahí queda, porque está bajo ese precepto. O sea, yo le abro mi conciencia a quien yo deseo. Entonces el otro se deja acompañar. Por eso, si ustedes se fijan bien, lo importante del título que Marcelo nos entregó, ¿no? De la supervisión, de ser supervisados, también tiene que ver con nosotros, básicamente. Y ahora eso es lo que vamos a explicar, ¿eh? Entonces, hay que hacer una distinción a la hora de la supervisión entre el contenido y el proceso. ¿Qué es el contenido de un acompañamiento espiritual? Lo que la persona a mí me comparte como hechos. Está con una crisis matrimonial y cuáles son las razones de esa crisis. Está con una crisis vocacional, cuáles son las razones. Está con una alegría profunda y un deseo de entregarle la vida al Señor. Está con una crisis, con un fenómeno espiritual de noche oscura del alma. Está desmotivado. Me coincide, me comparte que está enojado con Dios porque ha perdido a alguien. Entonces, los detalles del contenido y lo más profundo de su corazón yo no lo puedo compartir. Lo que yo comparto en la supervisión es el proceso que hacemos con ese contenido. ¿Qué es lo que a mí me pasa con esto al escucharlo? ¿Cuáles son las cosas que no sé enfrentar? ¿Cómo animarle en la disposición al encuentro? Entonces, a uno hace una distinción entre el proceso, que es lo que la persona me cuenta, y las condiciones de ese proceso. La forma en la que lo cuenta, la apertura, la disponibilidad, porque también el acompañamiento espiritual en ambientes eclesiales da un plus. ¿Se han fijado que hay gente que dice, no, es que mi acompañante espiritual, que es tal persona, y si es famoso, es mucho mejor? ¿Ya? O sea, hace un tiempo atrás habían un par de personajes famosos, no vamos a decir nombres aquí, pero se decían, no, es que este es mi acompañante espiritual, porque da un plus. Entonces, también, por ejemplo, hay personas que buscan acompañamiento espiritual, porque es bueno decir que tengo acompañamiento, pero en realidad no hay disposición, no hay capacidad de transmitir. Y todo eso lo vamos viendo en el proceso. Cómo ayudar a la persona a destrabarse para crear una alianza de confianza. Pero el contenido, si la persona me cuenta, por ejemplo, que estoy inventando, porque en el acompañamiento espiritual aparecen muchos temas a veces de conciencia. Si la persona cuenta cómo trabajar la culpa porque ha cometido un error grande en su matrimonio, por ejemplo, yo no puedo andar contando que no seré el confesor, pero no se puede. Entonces, Padre Francisco. hay que distinguir entre el contenido y el proceso. Sí, Padre Francisco, Moisés por acá. Eso significaría
que el supervisor pasaría a ser mi acompañante espiritual, porque No. yo no les voy a contar nada de las experiencias que obviamente me está confiando a quien uno puede estar acompañando, pero uno le va a contar las cosas que le va pasando a uno con ese acompañamiento. ¿Sí? Y eso no está cerca también de hacer un acompañamiento. No, es distinto. Claro, porque es un acompañamiento, pero esto es un acompañamiento de supervisión, el otro es espiritual, el otro envuelve toda la persona tuya. En cambio, esto acompaña las sensaciones, las transferencias, los vamos a poner ese nombre, que a ti te pasan con esta persona y en ese momento. Por eso no es acompañamiento espiritual, porque el acompañamiento espiritual envuelve la vida entera y tu relación con Dios. Aquí lo que vamos a hacer es una mirada que te ayude a darte cuenta de lo que está ocurriendo de esta situación específica y de esta persona. Esa es la ¿Cómo diferencia. se dice la transferencia? Vamos a explicarlo ahora, lo que es la transferencia. ¿Ya? Vamos a explicarlo. Entonces, hay que hacer una diferencia entre el contenido y el proceso. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Hay que hacer una distinción entre el contenido y el proceso. Por ejemplo, el contenido, las causas de la crisis patrimonial. Eso no es necesario que yo al supervisor le cuente cada una de las causas. El contexto sí. Bueno, esta persona X está en crisis. Perfecto. Y ante esta crisis manifiesta esto, y esto a mí me produce tal y tal cosa, pero no le cuento el detalle. ¿Mm? Que lo que sí llevo es el proceso, que son las resistencias. Me llamó la atención que cuando hablaba de un tema afectivo, título general, se replegó, planteó un tema, digo el título, y después se quedó en silencio. Y frente a esto, por ejemplo, ¿cuáles son mis temores? Porque también a nosotros nos afecta este tipo de relaciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, un hijo que tenga problemas de capacidades distintas, diferentes, ¿no? Y llega una persona a pedirle acompañamiento espiritual que está en la parte de la negación de las capacidades diferentes de su hijo. Entonces esta persona les dice con mucha confianza que no sabe por qué siente rechazo ante este hijo que tiene estas capacidades diferentes. Y ustedes tienen un hijo con capacidades diferentes. Eso les va a afectar. Les van a querer pegar un golpe. O sea, pero ¿cómo no logra entender la maravilla que es tener un hijo así? Y les va a afectar. Pero él está haciendo su proceso. Entonces van a tener que acompañarlo en ese proceso y van a sufrir a lo mejor por dentro. Pero estas cosas les van a ocurrir, ¿eh? Por eso es importante que el otro me ayude a buscar maneras en que yo decida manejarlo, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre contenido y proceso. El contenido está bajo secreto, lo que se lleva a la supervisión en general es el proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué es la experiencia de la supervisión? Es una experiencia nueva dentro de la iglesia, es un tema que no hemos hablado mucho. No todos los acompañantes tienen acompañamiento ni se supervisan. Varios de ustedes deben tener acompañamiento espiritual y a veces hemos ido aprendiendo también y nuestros acompañantes no siempre le apuntan con nosotros, cuando los que somos acompañantes tampoco siempre le apuntamos con el otro. Incluso aunque tengamos supervisión, igual no le apuntamos a veces y es parte de la vida, ¿no? La experiencia de supervisión es un espacio de aprendizaje, reflexión, discernimiento, apoyo al trabajo. Y arroja aspectos no descubiertos sobre las dificultades de la persona, las dificultades mías, los conflictos, los procesos que está viviendo, algunos aspectos del acompañante. Me doy cuenta a veces que soy más rabioso, que hay temas que me prenden rápido, y algunos aspectos del autocuidado. Hay cosas que a mí no me hacen bien por cómo reacciono al relato del otro. También me doy cuenta de eso. Son cosas por las cuales nos puede servir una experiencia de supervisión, ¿no? Ahora, respecto del acompañante, de ustedes como acompañante, no estamos hablando de supervisor. Cuando decimos acompañante serían ustedes. Cuando decimos supervisor, ¿a quién ustedes le van a pedir que les ayude a mirar? ¿Ya?
Un acompañante tiene que tener confianza en el proceso de supervisión, si no, mejor que no lo haga. Tiene que tener una capacidad de escucha mutua. O sea, tiene que aprender a escuchar al supervisor, aunque las decisiones no las toma el supervisor. Un acompañante tiene que tener un nivel de introspección, tienen que saber describir lo que a él le pasa, lo que él siente. ¿Ya? Un acompañante tiene que valorar al otro, tiene que valorar al acompañado como tierra sagrada y al supervisor como una ayuda tremenda. ¿Ya? Porque de lo contrario cumplimos con la supervisión, porque a Marcelo se le ocurrió decir que para acompañarnos había que ser supervisado. ¿Ah? Estoy poniendo un ejemplo caricaturesco. ¿Mm? Y que hay que fiarse en el material del trabajo. O sea, cuando ustedes hagan un reporte, por ejemplo, para ir asumiendo la supervisión, tienen que poner en ese reporte con verdad lo que han visto, porque de repente uno dice, no, qué pena decir esto de esta persona. ¿Mm? Qué pena decir esto de esta persona. No, tienen que ponerlo, porque si no son fiables, la cosa no avanza. Vamos a responder después a otras preguntas que han llegado. Ahora, ¿en qué? Alguien me preguntaba, ¿cómo se escoge un supervisor? Vaya viendo qué personas podrían acercarse lo más posible a alguna de estas características. Que tenga experiencia, que sea prudente y que más o menos maneje esto. ¿Ya? Los focos del supervisor. El supervisor con el que ustedes trabajen, ¿en qué se tiene que fijar? ¿Ya? El foco es el proceso de la persona acompañada, está al servicio de eso. Y en ese proceso también entran ustedes, por eso está al servicio de ustedes, ¿no? Tienen que fijarse también en la temática de cada acompañamiento. ¿Cuál es el tema principal? Tienen que fijarse en las intervenciones del acompañante para ayudarlo a intervenir, ¿no? Alguien por ahí decía, respecto de las decisiones, ¿ah? de qué pasa si hay un supervisor que sea un poco abusador de poder. Lo que pasa es que esta relación de ayuda es una relación que se está dando entre dos adultos, dos personas adultas, que uno dice con capacidad de decisión. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una supervisión que tiene un estudiante de psicología o de psiquiatría o de medicina, que tiene que bancarse ese profesor, si ustedes ven que le piden a una persona que parece muy prudente de supervisor y que es autoritario, abusador, prepotente, se quiere meter más, pregunta más detalles, lo cambian. Rápido. Porque el supervisor es escogido por ustedes, no es impuesto. Se les puede facilitar a lo mejor una lista, alguien les puede recomendar a alguien, pero ustedes vean, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que tener la capacidad de poder reflejar algunas cosas, pero el supervisor nunca toma decisiones, eso es muy importante. ¿Ya? El supervisor nunca toma decisiones. Y usted en el acompañamiento espiritual tampoco. Eso es muy importante. El acompañante espiritual no toma decisiones. Las únicas decisiones que toman es qué tipo de intervención van a hacer. O sea, yo decido aquí, por ejemplo, alguien decía, ¿hago una pregunta abierta o hago una pregunta cerrada? Le digo, hey, detengámonos ahí, intenciono el relato o lo dejo seguir. Hago una pregunta retórica para que la persona se refuerce. Hago una confrontación y le digo, hermano, tú me estás diciendo esto y 2 sesiones atrás dijiste otra cosa. ¿Cómo se juntan? Ayúdame a entender. ¿Mm? O le reflejo, mira, lo que tú estás diciendo, esas son las decisiones que yo tomo, pero yo no tomo una decisión por la persona. Tampoco el acompañante, el supervisor va a tomar una decisión por mí. ¿Ya? Si un supervisor toma decisiones, tienen que cambiarlo. ¿Ya? Y tienen que preocuparse de la transferencia al acompañado y la contratransferencia al acompañante. La experiencia espiritual del acompañado y del acompañante y la transferencia al supervisor. Vamos a ver esto con detalle ahora. ¿Ya? La transferencia del acompañado y la contratransferencia del acompañante. ¿Ya? Esto se da en cualquier relación de ayuda. El acompañamiento espiritual es una relación de ayuda, pero eso te da en la psicología, se da en la psiquiatría, se da en la medicina, se da en los acompañamientos grupales, se da en los equipos de trabajo. En cualquier relación de ayuda, la transferencia y la contratransferencia son procesos de gran importancia. Esto pasa, esto no es un problema, esto es una realidad, ¿ya? Y que puede ser profundamente una ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es la transferencia? Es la proyección, yo pongo en el otro conflictos no resueltos míos.
Entonces la transferencia la hace el acompañado. El acompañado, por ejemplo, tiene un conflicto todavía interno con su papá, entonces va donde el acompañante espiritual, que es un varón, que es más o menos de la misma edad del papá, y le da como caja, diríamos en Chile, porque le está cobrando las cuentas del papá. Si tiene una relación conflictiva con la madre y va donde su acompañante espiritual, ¿ya? La esposa del diácono, la señora de la catequesis, que le acompaña, que habla sobre el Señor, que le invita a acompañarle, y tuvo un problema con su mamá, y va y le vuelca toda la rabia contra esa persona porque es una figura materna. Eso es la transferencia, y tenemos que contar con eso porque ocurre. ¿Ya? Porque a veces le van a decir acompañamiento espiritual, pero están buscando un papá, están buscando una mamá, y eso no es el acompañamiento espiritual. Están buscando un amigo, eso no es el acompañamiento espiritual. Están buscando refuerzo en su identidad, eso no es acompañamiento espiritual. La transferencia es reedición de vivencias pasadas. Y es una herramienta terapéutica. ¿Por qué? Porque cuando la persona transfiere y yo me doy cuenta que está haciendo transferencia, está diciendo, hoy me está pasando una cuenta que no es mía, salen sus aspectos sombríos, los reprimidos, los ocultos, todo eso sale a la superficie. Entonces, que la persona transfiera, me está dando datos de quién es, y yo los puedo acompañar. O sea, si la persona me narra una situación, lo narra con rabia, me está dando un elemento que hay que pedirle al Señor que ayude a sanar. La rabia, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, está la contratransferencia, ¿ya? Decíamos en la relación de ayuda, la transferencia y la contratransferencia son procesos de importancia. La contratransferencia es la respuesta al acompañante. Entonces, esta persona me responde con agresividad, porque me está cobrando una cuenta de otro. ¿Cómo yo recupero el equilibrio? Haciendo alguna intervención. Por ejemplo, guardando silencio, esperando, haciendo un gesto físico, yéndome hacia atrás. Son diferentes cosas que uno va viendo, ¿no? O de repente diciéndole, hey, yo no soy tu papá, tranquilo. Y se lo reflejo. Son diferentes maneras, no vamos a entrar aquí en el detalle, ¿no? Si el acompañante conoce sus propias reacciones, podrá leer lo que el acompañado le está transmitiendo. O sea, por ejemplo, si ustedes están diciendo, ¿por qué me molesta lo que me está diciendo? Es porque le está agrediendo. O si ustedes dicen, uy, qué entretenido esta persona, a lo mejor es histriónica, le está hablando de él. Tienen que aprender a descubrir qué es lo que a ustedes les pasa. Si les da pena, uy, qué relato más penoso, la persona tiene sentimientos depresivos y va a haber que animarla. No es para que ustedes se pongan a llorar con él, en general, ¿no? Más allá que hay que llorar con los que lloran. Entonces, Así, la transferencia es el fenómeno que la persona que acompañamos pone en nosotros. Y la contratransferencia es como nosotros recuperamos el equilibrio para mantener una relación de ayuda y no una relación de complicidad. O no una relación de rivalidad. Porque si una persona me agrede porque viene de un conflicto con su papá y yo le respondo con agresión, vamos a crear una relación de rivalidad. Y esto es una relación de ayuda. Ahora, si la persona me quiere transferir toda su pena y yo me pongo a llorar con ella o a planificar cómo vamos a cobrar venganza a esta persona que le hizo tanto mal, me transformo en un cómplice y no en una relación de ayuda a salir de eso. Por eso es importante la transferencia y la contratransferencia. Solo recordar que quedan 5 minutos. Ya, perfecto. Ya. Entonces yo les quiero presentar cómo lo hacemos. ¿Alguna propuesta? Primero, yo les propongo que esto sea por escrito. Yo les voy a mandar con Marcelo un cuadrito a llenar, ¿ya? Sin identificación del acompañado. La persona a usted le está dando lo que necesita. A usted le está confiando su intimidad. Que sea en un tiempo determinado, porque si no, si ustedes ocupan 1 hora en cada persona que acompañaron, van a dedicar 20 horas a la semana en esto. Entonces, de repente esto se hace en pocos minutos, ¿no? En 10, 15. Y de repente nos quedamos en algo que nos ayude para siempre, ¿no? Que tiene que tener un método. Yo les voy a proponer uno aquí, les voy a mandar una hoja. Y la información es solo lo suficiente para que el supervisor entienda la situación vital. Ojo con el contenido. O sea, estamos hablando de una crisis matrimonial, eso. Y ante eso esta persona hace esto, me transmite esto y me provoca esto. ¿Cómo lo ayudamos a destrabarse?
¿ya? Digo, no, lo que pasa es que mira, la señora se fue con otro y no. ¿Ya? ¿Alguna propuesta? En 7 puntos que yo les voy a mandar en esta hojita. La identificación, obvio, ¿ya? El motivo por el cual la persona busca acompañamiento, si ustedes se van a supervisar y tienen 5 acompañamientos, el supervisor no se va a acordar que la persona 1 tiene crisis matrimonial, que la persona 2 tiene búsqueda vocacional, que la persona 3 viene recuperándose de una depresión y que la 4ª es convertida. Entonces, identifiquen la persona y den alguna pequeña historita de quién es. Ya el motivo de la persona, porque si uno dice, quiero acompañamiento espiritual para crecer en la fe, o quiero acompañamiento espiritual porque estoy pensando en entrar a la escuela del diaconado, es distinto. ¿Ya? Y después del punto 1, 2 y 3, que son más o menos fijos, para poder ubicar al supervisor, cuáles son los temas espirituales y pastorales relevantes en este tiempo. ¿Mm? Porque esto es un acompañamiento espiritual, no es terapia psicológica, ¿no? La disposición vital, vino enojado, no está enojado, y de repente uno dice, oh, las últimas 3 sesiones con esta persona viene enojada. Hay que ayudarle, ¿cómo traemos al Señor a este enojo? Es acompañamiento espiritual. Después les propongo una autocrítica del acompañamiento. Aquí debería haber sido más paciente, aquí hizo una intervención que no estuvo buena, en vez de reflejarlo le hizo una pregunta cerrada, lo bloqueó más, y aspectos transferenciales. Me hizo sentir esto y creo que yo le respondí de esta manera. ¿Ya? En base a eso, pueden tener una conversación preciosa y yo les voy a mandar el cuadrito. Esto se aprende haciendo. ¿Ya? Algunos otros temas que les pueden ayudar a la supervisión. La postura física, si alguien no los mira, si está encorvado. ¿Ah? Los sentimientos, uno se preocupa de eso. El trato, si es pasivo, si es crítico, si es agresivo. ¿Cuáles son las relaciones problemáticas y que le afectan en el trato con el Señor, este acompañamiento espiritual? ¿Ya? Personas significativas ausentes, por ejemplo, varios aquí son diáconos. Si en su acompañamiento espiritual no está la relación con el párroco, por ejemplo, es raro, porque trabajan juntos, ¿no? Uno desearía eso. O de repente en el acompañamiento espiritual hablamos de los puros problemas de la parroquia y la palabra Señor nunca apareció. Está ausente. ¿Ya? En algún momento va a ingresar la dimensión afectivo-sexual, cómo yo descubro a Dios en el amor de mi esposo, de mi esposa, en los dolores, cómo me afecta, si tenemos alguna dificultad. Las experiencias espirituales, la imagen de Dios, el Dios castigador, el perdonazo, y los vínculos eclesiales, la vicaría zonal, la vicaría ambiental, todas son cosas que entran. Entonces, esta es la propuesta que yo les quiero hacer de cómo vivir el tema de la supervisión. ¿Cómo encontrarlo? Con una persona que sea prudente, sabia y que busque siempre el bien de los demás. ¿Qué perfil debería tener? Yo les recomendaría simplemente que no sea un superior directo de trato. El supervisor no puede ser el obispo. Que en general no sea su acompañante espiritual para no mezclar cosas. ¿Ya? Y que ojalá sea una persona que no esté muy cerca del ambiente pastoral de ustedes, porque nuestros ambientes son muy pequeños y la idea es que pueda. El problema no es que si el supervisor es una persona madura y se entera, sin quererlo, quién es la persona en la cual yo estoy trabajando, no pasa nada si es maduro. Pero en general, eso también afecta a la visión, porque frente a esa persona que a lo mejor yo conozco, también tengo una posición. Y eso también me va a afectar a la hora de ayudarles a ustedes a mirar desde arriba. Entonces, pucha, me hubiera encantado decirles más cosas. Yo creo que este es un tema fascinante. Me hubiera gustado entrar más en el perfil del acompañante porque tuvieran más elementos de poder buscar. Pero bueno, en lo que podamos ayudar, Marcelo sabe que estamos a la disposición. ¿Ya?